Capítulo 9. Creciendo en la santidad. Como hijos de Dios, nuestra conducta debe ser totalmente diferente en nuestras relaciones interpersonales y especialmente con el sexo opuesto. Vivimos para glorificar a Dios en todo, por eso debemos conocerlo mejor y desarrollar una intimidad espiritual con Él. Nuestra relación con Él se manifiesta en nuestro trato con los demás y también es afectada por la manera en que tratamos a otros. Pablo, Silvano y Timoteo dieron a los creyentes de Tesalónica un buen ejemplo de cómo vivir y luego Pablo les escribió rogando que lo imitaran. La instrucción fue, primero, vivir para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1-2. Segundo, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3-8. Pablo explicó lo que eso significaba en la vida cotidiana, que nos apartemos de fornicación, la unión sexual antes y fuera del matrimonio, que cada uno sepa que cómo conducirse en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no permitiendo que los malos deseos sexuales dominen las correctas decisiones y acciones, que nadie haga daño o engañe a su hermano, hipocresía, decepción y manipulación. Tercero, debemos amarnos, animarnos y edificarnos unos a otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9, capítulo 5, versículos 11. El deseo de una persona egoísta es obtener lo que quiere y hará lo que sea necesario para obtener la gratificación a ese deseo. Si no hay colaboración de parte de la pareja, entonces la persona seducirá, convencerá, engañará, manipulará, presionará, amenazará, exigirá o forzará. Si un método no funciona, acudirá a otra táctica. Tal vez no usará todas las tácticas, pero sí algunas. Un ejemplo de una táctica que emplean las señoritas es tentar al joven. Si ella percibe que no está ganando su corazón, usará ropa más apretada y vestidos que revelan más su cuerpo. También se acercará físicamente al joven dándole la señal que está abierta a una expresión de su afecto. Si esto no da el afecto que desea, podría mostrarse más sensual el joven. Todo es una manipulación para mantener su vínculo con el joven a fin de no perderlo. La señorita que hace esto está defraudando al joven y despertando deseos que no pueden ser satisfechos santamente. Un ejemplo de una táctica que emplean los jóvenes es procurar llevar a la señorita a un lugar aislado. Allí la toca mucho y despierta deseos en ella, aunque ella no desea ofenderle. Sin embargo, está incómoda con sus avances. No sabe si frenarle y ofenderle o permitirle seguir así, sabiendo que todo podría terminar en una unión sexual. Si la intención del joven es tener sexo y ella se resiste, la presionará más diciendo, dame la prueba del amor, si me amas, demuéstralo. Todo es manipulación y presión, pues no está pidiendo amor, sino revelando su codicia. No ceder a los deseos del joven será la verdadera prueba de amor, porque será para su bienestar. Así que el joven que actúa de esta manera está confundiendo el amor con el sexo. Las señoritas tienden a seducir e insinuar y coquetear, mientras que los jóvenes usan la presión, el enojo e intimidación. Ambos están manipulando, pero de diferentes maneras. A este modo de vivir se le llama conquistar, y es lo que muchos hacen en el mundo. La palabra manda al creyente a vivir conforme a la voluntad de Dios. El hijo o hija de Dios debe servir, animar, amar y estimar a su prójimo, y debe hacerlo aun cuando requiere un sacrificio de su parte. Esta manera de vivir se llama edificar, y es lo que nuestro Padre nos ha llamado a hacer. No conquistemos, sino edifiquemos. Conquistemos el pecado, conquistemos con el bien el mal. Pero no conquistemos a las personas, amemos, sirvamos y edifiquemos a otros. Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos una nueva naturaleza divina, seguimos con luchas internas. Consideremos estos versículos de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Controlar nuestros propios deseos carnales es una batalla de cada día. Nuestros propios deseos malos luchan contra nuestra alma. Colosenses capítulo 3 versículo 5-15. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos.
En otras palabras, debemos matar esos deseos. Las acciones nombradas en este versículo enojan a Dios y esa era la forma en que vivíamos en el pasado antes de conocer a Cristo. Efesios capítulo 2 versículos 1 al 5. Antes de recibir la salvación, el perdón de nuestro pecado y la vida eterna, vivíamos al margen de lo que Dios quería. Efesios capítulo 2 versículo 3 explica que vivíamos según la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Ese es nuestro pasado, pero con Cristo debemos vivir diferente. Aunque no somos de este mundo, vivimos en él. Satanás nos tienta a dejar la santidad y el mundo nos bombardea continuamente con su filosofía de libertinaje. Nuestros propios malos deseos nos atraen como un imán hacia el placer sexual, fuera de la voluntad de Dios. Además tenemos un pasado en el cual no hemos andado en santidad y es necesario vencer hábitos, costumbres y pensamientos ofensivos a Dios. Todos estos factores influyen, confunden y presionan al creyente, especialmente en la etapa de la juventud. Por lo tanto, es necesario aclarar qué es lo que Dios nos ordena en cuanto a la santidad. Al desarrollar la intimidad espiritual en una relación con el sexo opuesto, el creyente puede confundir lo espiritual con lo físico. Cuando una pareja crece en su relación espiritual y sentimental, su aprecio hacia el otro aumenta junto con la admiración y atracción. Luego viene la tentación de entrar en una intimidad física que no agrada a Dios. Hay grados de intimidad tanto física como especial. Con relación a este tema, el joven y la señorita podrían tener preguntas y dudas sobre lo que es apropiado en una relación especial entre jóvenes creyentes. ¿Qué puede hacer el creyente en su conducta con el sexo opuesto? ¿Hasta dónde puede expresar su afecto? Todo contacto comienza con una simple presentación o saludo tal como buenos días, hola o mucho gusto. La última acción de contacto la llamamos intimidad o unión sexual, que es la fornicación. Mucho gusto. Unión sexual, fornicación. Por la Escritura sabemos que la fornicación es una ofensa contra Dios, pero también el contacto íntimo que tiene lugar antes de la fornicación tampoco glorifica a Dios. El desarrollo natural de una relación interpersonal con el sexo opuesto tiene varios pasos de progreso. El siguiente diagrama ilustra los grados de intimidad física, comenzando con el menor y más simple hasta llegar a la unión sexual. La línea de intensidad de la intimidad. Saludar, buenos días, hola, mucho gusto, dar la mano, extender la mano para ayudarle, dar un beso de saludo en la mejilla, dar una palmadita en la mano, dar una palmadita en su espalda, rozar el dedo o la mano, cogerse de las manos, acariciar su espalda, besarse en los labios, abrazarse, besarse prolongadamente, abrazarse intensamente, abrazarse por un tiempo extenso, tocar las zonas íntimas del cuerpo, acariciar las zonas íntimas. Hay varios factores que pueden determinar nuestra respuesta a la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde puede expresar el creyente su afecto al sexo opuesto antes del matrimonio? Entre esos factores están nuestra edad, experiencia, conocimiento de la santidad y el crecimiento espiritual. Muchos no estarán de acuerdo con la respuesta a esa pregunta. Una persona de 50 años pensará diferente que un joven, una señorita de 17 años, porque sus experiencias en la vida varían e influyen en sus pensamientos y conclusiones. El adulto de muchos años que ha cometido errores por no ejercer dominio propio en su vida sexual tendrá un enfoque diferente a una señorita o un joven que está todavía aprendiendo la fuerza que tienen los deseos sexuales. Pero lo que nos debe guiar no es nuestra experiencia o edad, sino la palabra de Dios. Al considerar los grados de intimidad, los creyentes en Cristo se darán cuenta que no solo la fornicación es pecado, sino también acariciar y tocar las zonas íntimas del cuerpo de su pareja. Ninguna de estas cosas agrada a Dios. Sin embargo, la pregunta que muchos jóvenes tienen es: ¿hasta dónde puedo llegar el creyente con su pareja? Esta inquietud es natural. Sin embargo, aunque hacemos la pregunta con sinceridad y con el deseo de hacer todo en santidad para la gloria de Dios, debemos analizarla. Hay dos problemas con esta inquietud. El primer problema es la direccionalidad de la pregunta está mal. La pregunta apunta hacia el pecado y no a la santidad. Cuando se aplica la pregunta ¿hasta dónde puedo llegar? A lo físico, la meta se traslada a lo sensual y el joven o la señorita apunta hacia el pecado y no a la santidad. Si tu enfoque está en hasta dónde puedes llegar en la expresión física de tu afecto sin caer en la tentación, tu mirada está en la dirección equivocada. Hay una gran probabilidad de que no calcules bien la fuerza de las pasiones y no
puedas frenar tu codicia a tiempo. Ceder a los deseos carnales es el camino fácil. Ilustración. Caer en tentación. Si tu enfoque está en la santidad, no tendrás la preocupación de excederte. La pareja es libre para avanzar todo lo que puede en dirección a la pureza. La edificación mutua y el crecimiento en el dominio propio debe ser la meta y la dirección en la cual se debe marchar. Es una cuesta arriba que requiere esfuerzo. Ilustración, la santidad. Los dos van hacia la santidad. La meta no es llegar hasta donde Dios permite, sino hasta donde Dios quiere. No es llegar sin pecar hasta donde puedo llegar, sino estar tan cerca de Dios que no quiero caer. Dios desea que sigas edificando, sirviendo y ayudando a la persona del sexo opuesto, hasta donde tus habilidades, tiempo y recursos te permitan llegar. La pregunta correcta no es ¿hasta dónde puedo llegar?, sino ¿hacia dónde debo ir? El segundo problema con esa pregunta es el enfoque de la pregunta está en las acciones y no en los deseos. El enfoque está mal porque el peligro no viene de las acciones sino de los deseos. La ilustración, Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37, capítulos 15, versículos 18 al 19. Resultados. Ilustración de un árbol. Resultados. Lo que siento y cosecho en acciones, reacciones, relaciones, decisiones, emociones y salud. Las consecuencias. Actitudes, palabras, hechos. Lo que manifiesto, hablo y hago. Actitudes, palabras y acciones, lo que es visible y audible. Mente. Lo que pienso antes de hablar y actuar, los pensamientos, lo que solo Dios conoce. Corazón, las raíces. Lo que soy, mi condición ante Dios, salvación, y cómo estoy, mi comunión con Dios, mis deseos. Las acciones vienen de los pensamientos y los pensamientos de los deseos. Si nos preocupamos por las acciones en vez de los deseos, nunca tendremos victoria y caeremos en el pecado. La pregunta correcta no es ¿hasta dónde puedo llegar?, sino ¿hasta dónde quiero llegar? El libertinaje es creer que tengo derecho de hacer lo que quiero. Libertad es tener el poder de hacer lo que debo. El libertinaje es rebeldía porque es reclamar mis derechos. La libertad es obediencia porque es sujetar mis deseos. El creyente soltero no debe involucrarse en acciones físicas con el sexo opuesto que despiertan deseos sexuales que no pueden satisfacerse santamente. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? La victoria sobre la fornicación debe ganarse en el corazón. Si no cometes el pecado de fornicación, pero deseas hacerlo, estás mal con Dios. Tarde o temprano tus deseos te llevarán a decir o hacer algo que desagradará a Dios. Es cierto que las acciones son importantes y deben agradar a Dios. Sin embargo, muchas veces solo nos enfocamos en las acciones e ignoramos nuestros deseos. El corazón del problema es el problema del corazón. Si quieres evitar la fornicación, ataca tus deseos. No lograrás nada procurando limitar tus acciones en la intensidad de la intimidad. Si tu vida es como un árbol de limón que solo produce fruto ácido, de nada se te servirá sacar las hojas del árbol para obtener un fruto diferente. En lugar de ello, debes cortar el árbol de limón y plantar uno de mango. Así tendrás un fruto dulce y diferente. La lucha no está con los efectos, sino con la causa. Ilustración de un árbol, raíces, frutos, hojas, tallo. Corazón, los deseos de la carne, es la raíz. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo capítulo 12, versículos 33 al 37. Capítulo 15, versículos 18 al 19. Codicia o amor. Esto nos lleva a formular algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre codicia y amor? ¿Cómo puedo discernir si lo que tengo es codicia engañosa y pecaminosa o amor genuino y puro? No es posible conocer y entender nuestro propio corazón debido a que es perverso y engañoso. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si creemos que hemos llegado a conocernos, estamos muy engañados y cegados.
Cuando estás considerando una amistad con el sexo opuesto, con la posibilidad de encontrar un compañero para toda la vida, necesitas discernir entre la codicia y el amor y examinar constantemente lo que hay en tu corazón. También es necesario que evalúes tu conducta con tu pareja y ver si tu vida está reflejando amor y santidad. Si confundes la codicia con el amor, tendrás muchos conflictos con tu pareja, cometerás una falta en el área de la santidad y tendrás la desaprobación de tu Salvador. Mientras vas creciendo físicamente, tu cuerpo cambia. Hay cambios biológicos en tu anatomía. Dios te ha creado para que tu cuerpo comience a producir hormonas. Esas nuevas sustancias químicas son importantes en el desarrollo de tu vida física y emocional. A la par también debes crecer espiritualmente. Tu sexualidad creada por Dios comienza a transformarse y prepararse para expresar afecto y proveer placer a tu cónyuge dentro del matrimonio y también para tener hijos. Este es el plan de Dios. Él nos ha diseñado para fructificar, multiplicarnos, llenar la tierra y experimentar el gozo de tener una familia. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando las hormonas que tu organismo produce son introducidas por medio de la circulación de la sangre, el aspecto de tu cuerpo cambia y las zonas íntimas se desarrollan más. Junto con ese desarrollo hay nuevos deseos que se forman en tu ser, los deseos sexuales. Comienzas a notar el sexo opuesto, te sientes atraído por el sexo opuesto y te gusta estar en la presencia del sexo opuesto. A la mujer le gusta ser notada y admirada por el varón, mientras que el varón se interesa en la mujer e intenta ganar su favor. También podemos decir que en esta etapa de cambios el varón notará más las zonas íntimas del cuerpo de la mujer y la mujer le gustará ser considerada atractiva sexualmente y sentirá una atracción hacia el varón. ¿Hasta qué punto esto es natural y aprobado por Dios y hasta qué punto es pecaminoso y perverso? Los cambios biológicos junto con el aumento de los deseos sexuales han sido creados y planificados por Dios. No son malos, pero es necesario que comprendamos algo. El varón y la mujer han caído en pecado, por ello están bajo la maldición de Dios y necesitan ser perdonados y renovados totalmente. Dios ha creado el cuerpo del varón y la mujer, incluyendo sus partes íntimas, en su diseño original. Los creó con el poder de atraerse y agradarse mutuamente. Ambos tenían deseos sexuales, pero luego de la caída del ser humano comenzaron a usar su sexualidad para agradarse y satisfacer sus propios deseos fuera de la voluntad de Dios. Nuestra sexualidad debe ser usada como Dios quiere, porque Él sabe lo que es mejor para nuestra vida. Nuestro cuerpo y sus deseos sexuales deben ser usados para glorificar a Dios y agradarle primeramente a Él. Esa es una lucha porque somos pecadores y queremos usar lo que Dios nos ha dado para agradarnos. La victoria de la esclavitud del pecado sexual ha sido provista en la muerte de nuestro Salvador, quien murió por nuestra culpa. La victoria comienza en el momento que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo. Al recibir la vida eterna de Dios por medio de la fe en su Hijo, el ser humano es iluminado y comienza un despertar en cuanto a lo que es bueno y malo. En el momento que obtiene el perdón de Dios, el creyente recibe el Espíritu Santo y una nueva naturaleza. Sin embargo, todavía mantiene su naturaleza pecaminosa. Es cierto que los hijos de Dios hemos sido perdonados, pero somos pecadores perdonados. Es decir, la naturaleza mala todavía reside en nosotros y no es fácil detectar el pecado en nuestra vida. Uno de los pecados más difíciles de detectar es la codicia en el área sexual, porque la confundimos con el amor o afecto natural. El discernimiento es más difícil para el joven o la señorita que tiene muy poca experiencia en la vida y cuyas hormonas le hacen sentir atracción hacia el sexo opuesto, como la fuerza de atracción que existe entre dos imanes de polos distintos. Cabe decir que incluso las personas que tienen muchos años de experiencia en la vida tienen la misma lucha y dificultad. Por eso este estudio tiene como finalidad orientarnos a vivir en santidad. Tu lucha con tu sexualidad. Es necesario que sepas de antemano que vas a entrar en una guerra en la cual lucharás para controlar tus pasiones sexuales y aprenderás a usar tu sexualidad para la gloria de Dios. El niño y la niña que aprende acerca de esta lucha antes que inicien sus deseos sexuales está en gran ventaja. Si nadie te ha enseñado sobre esta lucha, aquí te prepararemos para que obtengas la victoria. Tu lucha con tu sexualidad es interna. Tus deseos han sido afectados por el pecado que reside en ti y como un pecador quieras vivir para ti en vez de agradar a Dios primero. Antes de conocer a Cristo vivías como querías.
agradándote a ti mismo. La Biblia nos manda a cambiar ese estilo de vida. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 al 3 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Tu lucha también es externa. El mundo y las personas te van a tentar para usar tu sexualidad fuera de la voluntad de Dios. La publicidad, los comerciales, las diversiones, las amistades y la internet incitarán tu carne. Satanás también te tentará para que caigas porque quiere destruirte y no desea que hagas la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 4:5 dice: a estos, los que no conocen a Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tu lucha será intensa. Esto es debido a que los deseos sexuales son fuertes. Dios los creó así para unirnos en una relación muy especial en el matrimonio con el esposo o esposa que nos dará en el futuro. La sexualidad es como un pegamento muy especial que debe ser usado en el matrimonio y solo en el matrimonio para unirnos con Dios y nuestro cónyuge. Cuando el ser humano cayó en pecado, sus deseos puros fueron contaminados y se distorsionaron, conduciendo al egoísmo. La Biblia describe la lucha intensa que tenemos por el control de nuestros deseos sexuales como si fuera una batalla. Los deseos sexuales son fuertes y luchan contra tu alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12a dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Tu lucha es constante. No es una sola batalla de un solo momento, sino de cada día, y por ello no se debe bajar la guardia en ningún momento. Si resistes una tentación y ganas la victoria, prepárate para la siguiente. Tu lucha durará toda la vida. Las batallas con las tentaciones sexuales no suceden solo durante la etapa de la adolescencia y juventud o durante el tiempo que tienes una amistad especial con el sexo opuesto. Esta lucha de dominio propio en el área de la sexualidad es una guerra contra la carne que todos tenemos a lo largo de nuestra vida hasta que la redención de nuestro cuerpo sea completa. Esa lucha no terminará luego de casarte, porque aún en el matrimonio serás tentado y estarás propenso a caer en tentaciones. Tu lucha es la misma que otros tienen. Tu pareja tiene la misma lucha y también es tentado a usar su sexualidad fuera de la voluntad de Dios. Es importante que entiendas que tu pareja será tentado cuando esté contigo. Por lo tanto, tienes que proteger a tu pareja y no exponerla a la tentación con tu conducta, con tus expresiones físicas de afecto o con tu forma de vestir. También significa que debes estar alerta y preparado para frenar a tu pareja cuando es tentada a mostrar expresiones de afecto inapropiadas que van contra la santidad. El joven y la señorita deben ayudarse mutuamente. Ambos son débiles y son tentados, y por eso, para mantener la pureza sexual, deben estar alertas y velar rigurosamente. Es una lucha con tus deseos y no son tus necesidades. La Biblia enseña que tenemos deseos sexuales, mas no necesidades sexuales. Es un grave error creer que tenemos necesidades sexuales, porque si creemos esa falsa enseñanza, de hecho, pecaremos y después lo justificaremos. Es primordial entender la diferencia. Casi todos nosotros hemos sido enseñados que tenemos necesidades sexuales. Esta enseñanza tan común es un veneno que contamina nuestra mente y alma, motivándonos a realizar prácticas sexuales totalmente fuera de la voluntad de Dios. Además, tus mismos deseos sexuales procurarán convencerte de que son necesidades. No creas esa mentira ni obedezcas a las pasiones que gritan en tu cuerpo que necesitan ser saciadas. Sigue la palabra de Dios y no tus deseos, porque si crees que tienes necesidades sexuales que necesitan ser satisfechas, buscarás la manera de agradarte fuera de la voluntad de Dios y luego lo justificarás engañándote a ti mismo y creyendo que tenías que hacerlo. Dios nos ha dado la sexualidad para agradarle primero a Él y luego para agradar a nuestro cónyuge en el matrimonio. Agradamos a Dios cuando usamos nuestra sexualidad como Él quiere, solo en el matrimonio y para servir a nuestro esposo.
o esposa. Cuando pierdes la batalla en esta lucha y fallas, debes arrepentirte de inmediato y abandonar el pecado. Cuando pecas con tu sexualidad, te sentirás muy mal, desanimado y frustrado contigo mismo. Eso pasa porque tu conciencia y el Espíritu Santo te están diciendo que has ofendido a tu Salvador, quien buscó rescatarte del pecado y librarte del camino de la destrucción. El Espíritu Santo te da el poder para vencer el pecado, y si no obedeces a su voz, cometerás más faltas con tu sexualidad y formarás un hábito esclavizador. Los hábitos sexuales son difíciles de romper. Si ya estás en la trampa de un hábito malo, busca ayuda de inmediato acudiendo a un hermano o hermana en quien tienes confianza. Al entender estas verdades podemos discernir mejor entre la codicia y el amor. A continuación presentamos una definición práctica del amor genuino. Amar es hacer un sacrificio para la gloria de Dios y para el bienestar de otro, sin que lo merezca y sin esperar algo a cambio. Nota los diferentes aspectos del amor en esta definición. Es un sacrificio, una negación a sí mismo. Es primordial y principalmente un acto para la gloria de Dios. Tiene el propósito más sublime. Es un acto para el bienestar del otro. No hay egoísmo porque se enfoca en el otro. Es una acción que se realiza sin que el otro lo merezca. Es incondicional. No espera algo a cambio. El motivo es puro y sin manipulación. La codicia no tiene nada de amor y ofende primeramente a Dios. El Señor nos manda a renunciar a ella. Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En este versículo vemos la codicia es esencialmente el deseo de querer algo que no me pertenece. Jesús aclaró la codicia sexual del varón en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La codicia sexual es un deseo sexual desordenado. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Una pasión desordenada es un deseo que está fuera de orden. Dios manda y prescribe lo que es lo mejor para nosotros. Nos da un orden, mandato, que provee orden lo apropiado. Codiciar a una persona es querer obtener placer sexual de alguien que no es tu cónyuge. Es un placer que no te corresponde y está fuera de orden, no mandado. Las señales de la codicia sexual son idolatría. La codicia comienza cuando te consideras más importante que Dios porque no piensas en lo que le agradas ni le tomas en cuenta. Es una ofensa primeramente contra tu Padre Celestial porque haces tu voluntad viviendo para tu agrado según lo que crees que es mejor. La codicia coloca el yo en lugar de Dios, buscando ser complacido en vez de buscar su placer, voluntad y gloria. Estas son algunas señales que muestran que tienes un ídolo, alguien o algo más importante que Dios. ¿Estás dispuesto a pecar, mentir, robar, engañar, atacar, difamar, falsificar, manipular, seducir, etcétera, para obtener lo que quieres? ¿Te frustras, irritas o enojas si no obtienes lo que quieres o hay una amenaza de que no puedes obtenerlo? ¿Te frustras, irritas o enojas si pierdes lo que quieres o hay una amenaza de perderlo? ¿Te frustras, irritas o enojas si hay una demora para obtener lo que quieres y hay una amenaza de una demora? Valores equivocados. Valoras lo físico más que lo espiritual. Según tus valores, los placeres físicos son más importantes que los deleites espirituales. Desobediencia plena a la palabra de Dios. Tus deseos, pensamientos y acciones no están conformes con lo que la Biblia dice y lo que Dios quiere. Dios ha dicho cómo debes usar tu sexualidad. Egoísmo. Eres totalmente insensible y egoísta. Tu placer y deseos son más importantes que el bienestar de tu prójimo.
Tal vez tu pareja quiere complacerte fuera de lo que agrada a Dios, pero eso también es codicia y egoísmo. Aunque ambos lo desean, esto hace daño a tu pareja, aunque no lo entienda o no lo importe. Sin embargo, el mayor daño que se le hace es a la gloria de Dios y a tu relación con Dios y con tu pareja. Manipulación. Se manifiesta mediante planes, palabras y acciones. Manipulación es conducirse de una forma encubierta con el fin de motivar a otra persona para que te dé lo que quieres, aunque sabes que no querrás hacerlo. La palabra importante aquí es encubiertamente. Las motivaciones no son transparentes, pero las acciones las hacen parecer sinceras. Es hipocresía porque se actúa de una forma determinada, aunque las intenciones tienen otro motivo. Codicia, egoísmo, amor, sacrificio. Codicia, motivo. Quiere satisfacerse a sí mismo, agradándose a sí mismo, ser servido. Amor, motivo. Quiere glorificar a Dios ayudando a otros, servir. Codicia, conquista y se aprovecha. Amor, entrega y edifica. Codicia, no puede esperar para tener lo que quiere. Amor, puede esperar para dar lo que edifica. Codicia, querer obtener algo que no me pertenece y que Dios desaprueba, es prohibido e inmundo. Amor, querer otorgar algo que ayuda y alegra a otro y que Dios aprueba, es apropiado y puro. Codicia. Es sacrificar el bienestar de otro para obtener algo deseado que no debería tener. Amor es hacer un sacrificio para el bienestar del otro, sin esperar nada a cambio y sin que el otro lo merezca. Codicia, ejemplo, Judas vendió a Jesús por plata. Amor, ejemplo, Jesús murió por nosotros. El amor puede esperar para dar, pero la codicia no puede esperar para tener. La codicia sexual en el varón está relacionada con desear el cuerpo de una mujer. Hay codicia sexual en los varones con personas del mismo sexo, pero ese es otro tema fuera de este estudio. La codicia sexual en la mujer es distinta. Aunque la mujer también desea complacerse sexualmente con el cuerpo del varón, su mayor tentación en cuanto a la codicia se expresa de otra forma. La codicia sexual en el varón es querer complacerse sexualmente con el cuerpo de una mujer que no es su esposa. La codicia en la mujer es querer ser codiciada y deseada sensual o sexualmente por un varón que no es su esposo. La codicia en la mujer es buscar la atención de un varón e incitar un deseo en él que no puede ser satisfecho santamente. Se manifiesta al estimular los deseos impuros del varón mediante su forma de vestir o su conducta sensual y seductora. Mientras que el varón codicia el cuerpo de la mujer, la codicia en la mujer se expresa en el uso de su feminidad para despertar los malos deseos del varón. Ella busca la atención y el afecto sensual que no le corresponden. La codicia existe tanto en el varón como en la mujer, solo que se manifiesta de diferentes formas. Estas preguntas te pueden ayudar para discernir si tienes amor o codicia. ¿Piensas más en lo físico que en lo espiritual? ¿Está tu relación con Dios creciendo o bajando? ¿Qué temas dominan tus conversaciones? ¿Piensas en el bienestar de la otra persona o en tu placer? Después de un contacto físico, cualquiera que sea, ¿te sientes mal y tu conciencia y el Espíritu Santo te reprenden? ¿Estás haciendo algo que sabes que no debes hacer? ¿Constantemente buscas estar a solas con tu pareja para mostrar alguna expresión física de afecto? Para el joven, ¿a dónde miran tus ojos? ¿Se dirigen a las partes íntimas del cuerpo de ella o su rostro? A veces piensas que luego de un cierto tiempo la puedes conquistar, hacerle caer en fornicación. ¿Juzgas tus malos pensamientos cambiándolos por los que son puros o sigues meditando en ellos? ¿Tienes deseos y pensamientos impuros acerca de otras mujeres? ¿Dependes de ella para frenar tus acciones inapropiadas? ¿Tienes la meta de respetar a la señorita y llegar al matrimonio con pureza? ¿Te preocupan más los sentimientos de la señorita que los principios de Dios? ¿Te interesa más agradarle que obtener la aprobación de Dios? ¿Miras pornografía o imágenes en secreto que te avergonzaría si otros lo supieran? ¿Tu vida espiritual ha bajado desde que comenzó tu amistad especial con la señorita? Para la señorita, ¿te agrada alguna expresión física de afecto pero sabes que no es correcta? ¿Exhibes o expones a propósito alguna parte de tu cuerpo sabiendo que es una acción sensual? ¿A veces piensas en atraer o agradar a tu pareja en algún avance físico? ¿Tienes fantasías que no son puras? ¿Estás consciente que a veces tu modo de vestir o tu conducta es sensual y tiene la intención de captar la atención de un joven? ¿Te preocupas más por no ofender al joven que ofender a Dios?
¿Te preocupan más los sentimientos del joven que los principios de Dios? ¿Te interesa más obtener la atención del joven que la aprobación de Dios? ¿Miras pornografía o imágenes en secreto o lees novelas que te avergonzaría si otros lo supieran? Tu vida espiritual ha bajado desde que comenzó tu amistad especial con el joven. Al examinar estas preguntas, descubrirás que tienes mucha codicia en tu corazón. El primer paso para vencerla es aceptar que la tienes para luego poder detectarla en tu corazón con mayor facilidad. Todos tenemos codicia. La victoria está en reconocerla y juzgarla. Juzgarla significa creer que es mala, condenarla, confesarla a Dios pidiendo perdón y cambiar ese deseo malo por un deseo puro. Tendrás que practicar esto muchas veces en tu vida. Tanto la mujer como el varón tienen malos deseos. La palabra de Dios pone mucho énfasis en la prudencia y modestia del vestir de una mujer, porque ella es tentada a atraer la atención a sí misma mediante una presentación sensual. Siempre que la belleza de su cuerpo es tan llamativa al ojo del varón y su exhibición puede provocarle o incitarle a tener pensamientos impuros, es importante que ella entienda lo que Dios desea. La siguiente sección presenta el propósito de Dios en el vestir. Aunque la enseñanza está dirigida a la mujer, la aplicación y filosofía es para ambos. El varón debe entenderla y aplicarla igual que la mujer. El poder de la seducción. El poder de la seducción no está en lo que se ofrece, sino en lo que se pretende ofrecer. Es lo que se hace, dice y muestra, pero con sutileza, sin hacer, decir o mostrar directamente las cosas o intenciones. La seducción en el modo de hablar no está en lo que se dice, sino en lo que se insinúa. La seducción en el modo de vestir no está en revelar las partes íntimas, sino en revelar lo suficiente para motivar al varón a pensar en lo que no se ve. La seducción en la conducta no está en lo que se hace, sino en aludir y dar a entender lo que se haría. Esto nos lleva al tema de vestir. La presentación y el propósito del vestir en la piedad. Algunas instrucciones para la dama cristiana están en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 15. En los versículos 9 y 10, el tema es la piedad que la mujer manifiesta mostrándose prudente y modesta en su vestido. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hay requisitos y prohibiciones que van paralelamente, como presentamos a continuación, con ropa decorosa, sin peinados ostentosos, con pudor y modestia, sin oro y perlas lujosas, con buenas obras, sin vestidos costosos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 6 la instrucción específica está dirigida a las mujeres casadas, pero la aplicación se extiende a toda dama cristiana. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3-4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta instrucción de Pedro es muy similar a la de Pablo. La dama cristiana debe poner énfasis en lo interior en vez de lo exterior. La enseñanza positiva es que el vestido debe ser decoroso, modesto y piadoso. La instrucción negativa es que no debe ser ostentoso, lujoso y costoso. La dama no debe invertir demasiado tiempo y dinero en ropa y maquillaje. También la dama debe evitar el otro extremo, que es descuidar su presentación física. La Biblia no prohíbe a la dama cristiana vestirse bien con ropa bonita y elegante. Al contrario, dice que debe usar ropa decorosa, es decir, que sea atractiva y con buena presentación. Arreglarse el cabello es parte de ello. La palabra de Dios nos manda que la mujer se descuide, que no se arregle y que no use joyas. La palabra de Dios no manda que la mujer se descuide y que no se arregle y que no use joyas. Una mala presentación llama la atención, así como también una presentación ostentosa. Ningún extremo agrada al Señor y no le glorifica. La instrucción es vestirse apropiada, prudente, decorosa y modestamente, manteniendo el enfoque en lo interior. Algunos creen que las Escrituras prohíben el uso de maquillaje, joyas y todo tipo de adornos. Con todo respeto a los hermanos que interpretan así las Escrituras, eso no es lo que la Biblia enseña. Si decimos que las damas no deben usar joyas, entonces tampoco deberían peinarse.
Eso es ridículo y nadie cree que una dama deba andar desarreglada y andrajosa. La enseñanza es evitar el extremo, lo costoso, lujoso y ostentoso. También debe evitar el exhibicionismo y llamar la atención a sí misma. No es nada malo arreglarse el cabello, usar maquillaje con moderación y adornarse con el fin de tener una presentación que agrade a Dios. Sin embargo, una presentación sensual solo agradará a hombres carnales. En la instrucción que da Pablo en la carta de los Efesios, debemos considerar el contexto de sus palabras y la situación de aquel entonces. No está prohibiendo el uso de un anillo de oro, de joyas preciosas o de cualquier otro arreglo, sino instruye que una mujer debe vestirse con decoro y modestia. A las damas les interesa mucho su presentación y eso no está mal porque Dios las ha creado así. La Biblia dice que su cabello es su honor o decoro. 1 Corintios capítulo 11, versículo 15. La idea es evitar el enfoque en lo exterior. En otras palabras, la dama debe preocuparse por tener una buena presentación sin llegar a extremos en la inversión de dinero, tiempo y sin ser ostentosa, llamando la atención a sí misma. La dama no debe seguir la última moda, pero tampoco debe ser la última en dejar lo que ya pasó de moda. La idea es vestirse para dirigir la atención al rostro. La dama cristiana debe vestirse con ropa atractiva, limpia, planchada y modesta con colores y diseños bien coordinados junto con adornos que le den un toque especial a su belleza natural. Su vestido y presentación comunican que es una persona prudente, preparada, ordenada, inteligente y disciplinada con un espíritu afable, apacible y noble. Todo ello junto con sus buenas obras y conducta casta y respetuosa glorifican a su Padre y Salvador. El mundo intenta hacer lo opuesto. El estilo mundano anima a la mujer a llamar la atención a sí misma, usando peinados ostentosos, tatuajes llamativos, joyas lujosas, vestidos con colores y diseños extraños. La mujer que sigue el estilo del mundo usa ropa que revela el contorno de su cuerpo mostrando mucha piel y sin duda alguna llamaría la atención del varón hacia las zonas íntimas y sensuales de su cuerpo. Esta forma de vestir junto con una conducta coqueta provocará pensamientos no santos en la mente del varón. El propósito del creyente es dirigir la mirada de otros hacia su rostro. Por medio de su semblante debe reflejar el gozo, la paz y el contentamiento interno puesto por el Señor. Así glorificamos a Cristo mostrando la transformación que ha hecho en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 11, versículos 4 al 16. Instruye que el vestido de ambos sexos debe llevar una distinción que puede ser percibida a distancia para no tener ninguna duda si la persona es varón o mujer. El vestido y los peinados unisex están en contra de lo que la Biblia enseña. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. La mujer y el varón no son iguales biológicamente y no debemos confundirlos. Dios ha creado a cada uno con su respectiva sexualidad para glorificarle. La manera de arreglarse el cabello y la manera de vestir del creyente debe mostrar claramente si es varón o mujer. El vestido refleja la sumisión a la orden divina, de la mujer al varón y del varón a Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 3. El propósito de vestirse como Dios lo establece también se aplica al varón, pues debe conducirse y vestirse para dirigir la mirada de otros hacia su semblante con el fin de mostrar el gozo que disfruta en Cristo y no para llamar la atención a sí mismo. Aunque su forma de vestir es distinta, el propósito es el mismo. El vestir del mundo, vestirse de la piedad. Énfasis en lo exterior, el cuerpo. Vestirse de la piedad, énfasis en lo interior del corazón. Atención dirigida al cuerpo y las zonas íntimas que incitan los deseos de la carne. Atención dirigida al rostro que refleja gozo en el corazón, sensual, provocativo y seductor, modesto, prudente y respetuoso, costoso y lujoso, impresiona con marcas, estilos, exceso de joyas, sencillo y apropiado, muestra buenas obras y el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ostentoso, vanidoso, llamativo, llama la atención a sí mismo, exhibicionismo. Decoroso, demuestra las buenas obras que a su vez dirigen la atención a Dios, reflejando su imagen cristocéntrico. Confusión de los sexos, unisex. Distinción de los sexos. Novedoso y cambiante, siguiendo las modas actuales. Decoroso y firme en seguir los principios eternos de la palabra de Dios. En resumen,
El propósito, exhibicionismo, la exaltación de sí mismo, agradando al hombre con lo que es llamativo y codiciable delante de él. El resultado es vanidoso y egoísta, busca y obtiene la atención y los aplausos de los hombres. El resumen, el propósito cristocéntrico glorifica a Dios, agradándole con lo que es de gran estima delante de él. El resultado es humilde y desea reflejar a Cristo, busca y recibe la aprobación de Dios. Ver Deuteronomios capítulo 22 versículos 5, Primera de Corintios capítulo 11 versículos 2 al 16, Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10, Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 7. El énfasis para las hermanas es no usar su cuerpo para obtener la atención de los varones. Si la dama se viste y conduce de forma sensual, ¿qué tipo de varón se le acercará? Con certeza podemos decir que todos los varones que quieren vivir piadosamente se alejarán de ella. Debemos guiar a las personas a Cristo por medio del gozo que hay en nuestro corazón y no guiar sus ojos hacia nosotros mismos. Pero me puedes decir, no quiero evangelizar, sino casarme. Y te respondo, evangelizar es un deber, casarse es un deseo. Presentar a Cristo al mundo es tu llamado y el matrimonio es tu aspiración y oración. Está bien que querer casarse, pero no debes usar tu cuerpo para lograr ese objetivo. Debes anhelar un esposo que te ame y no alguien que solo ame tu cuerpo. El esposo que te amará es aquel que ama a Cristo, por lo tanto debes mostrar con tu semblante que tienes a Cristo. Hermana, si usas la carne para atraer a un varón, no debes sorprenderte después si te casas con un carnicero. Explicaciones, promesas y más. Lo que estoy dando son explicaciones. Gran parte del material de enseñanza de este estudio es explicación. Te explico qué es lo correcto e incorrecto. Te explico cómo llevar una amistad especial con el sexo opuesto. Te explico con quién debes y no debes llevar esa amistad. Te explico la diferencia entre el amor y la codicia. Pero no puedes vivir para agradar a Dios solo con explicaciones. Necesitas explicaciones. Las explicaciones te muestran el qué, lo que debes hacer y no hacer. Te dan entendimiento, discernimiento y sabiduría. Son buenas porque te indican las razones, los beneficios y los peligros. También te advierten, te guían, te hacen más sabio y precavido. Necesitas todo eso, pero también necesitas más que explicaciones. Necesitas promesas. Las promesas de Dios te dan motivación. Son el por qué y para qué. Te dan esperanza para persistir en la lucha, te inspiran, incentivan y motivan a resistir y no ceder a los deseos de la carne. Te consuelan y animan para levantarte cuando has caído en la tentación. A continuación te daré algunas promesas que te pueden sostener. Agárralas con las uñas de tu alma y no las sueltes porque te sostendrán en la batalla. Te ayudarán en lo bueno y en lo malo, en la libertad y en la tentación, en la victoria y la derrota. Y cuando estás animado y cuando estás deprimido. Busca estas promesas en Salmos capítulo 37 versículos 4 al 11, capítulo 34, Proverbios capítulo 3 versículos 1 al 8, Romanos capítulo 8 versículos 1 al 11, Primera de Corintios capítulo 10 versículos 6 al 14, Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 9. 13. Pero necesitas algo más que las explicaciones y promesas. Necesitas el cómo, es decir, el poder para hacer lo que debes hacer y evitar lo malo. Esto te dará la fuerza para persistir y vencer en el camino. No vas a vencer sin el poder del Espíritu Santo. La inteligencia, el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento y la esperanza no son suficientes. Necesitas al Señor mismo. Con Él no necesitas más, pero sin Él nada lograrás. En resumen, la fe en las explicaciones es el qué. Te dan entendimiento y sabiduría para saber qué es la victoria. Te ayudan a saber qué hacer y poder discernir cuál es el camino. Te guían el camino. La fe en el Señor es el cómo. Te da una relación con Dios mismo. El Señor es tu fortaleza y te ayudará a tener la fuerza y el deseo de vencer misma. Están en el buen camino. Te pone en el camino. La fe en las promesas es el por qué y para qué. Te dan ánimo, esperanza y motivación para resistir y vivir victoriosamente. Te ayudarán a entender las razones y los beneficios que te dan la esperanza para seguir en el camino. Te sostienen en el camino. La lucha mayor con la codicia no es entender qué es lo correcto, sino que hacer lo correcto. Aunque detectar lo malo es difícil, nuestro mayor problema es el deseo que produce la motivación para actuar.
El significado de codicia no es complicado de entender. Codicia es egoísmo y es poner en primer lugar lo que uno quiere antes que Dios y los demás. Detectar la codicia en nosotros es otro asunto y es más difícil. ¿Por qué? Porque nos gusta la codicia. No somos sinceros con nosotros mismos porque en el fondo de nuestro corazón no queremos soltar esos deseos y por eso no los detectamos. La codicia es como un virus que no puede ser detectado por nuestra escáner de antivirus porque no lo consideran una amenaza sino algo bueno que debe permanecer en el software de nuestro corazón. La habilidad para detectar la codicia depende del discernimiento y este depende del deseo. Lo que queremos detectar es el deseo malo, pero el virus de la codicia, malos deseos, se protege para no ser detectado la conveniencia que no es malo, al convencernos que no es malo. Hay dos programas de software que tienes que instalar en tu corazón para detectar la codicia. Esos dos programas de antivirus especializados en los malos deseos, codicia, son el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Uno se instala rápidamente al momento que te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo como tu Salvador, creyendo que murió sufriendo tu castigo. Cuando te conviertes y eres hecho hijo de Dios, el Espíritu Santo entrará a tu vida y se instala allí. El otro programa de software que complementa al primero es la Palabra de Dios. Cada día debes instalar este software antivirus. Tanto el Espíritu de Dios como la Palabra de Dios trabajan juntos y son el mejor sistema de software espiritual para escanear tu corazón y detectar la codicia. Cuando la detectan, aparecerá en la pantalla de tu conciencia el siguiente mensaje: alerta, amenaza, virus letal que destruye tu vida. Simultáneamente, escucharás un sonido no muy fuerte en tu oído. Es la voz del Espíritu Santo indicándote qué hacer para eliminar el virus de la codicia. Sin embargo, tendrás que eliminarla según las instrucciones del Espíritu Santo. Si instalas el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios cada día y sigues las instrucciones de ambos, detectarás la amenaza de la codicia que tratará de entrometerse como parte de tu vida normal. Así discernirás y vencerás los malos deseos. Sin embargo, recuerda, no es una batalla que pelearás una sola vez, es una lucha que tendrás que ganar cada día y todos los días de tu vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cada día que te levantes tienes que instalar la palabra de Dios en tu mente para empezar tu día y después hacer clic en el lugar de que el Espíritu Santo te indique cuando ha detectado la codicia. De inmediato tienes que borrar lo que Él te dice, tomando decisiones santas antes que los apetitos de la carne te ganen.